¿Quién había? Eso tiene uno que encontrar. Y al encontrarlo se encuentra. Y encuentra que no se había perdido. Y se encuentra perfectamente encontrado. Siempre. ¿Qué no había? No había yo. No había yo. El pensamiento yo. El concepto yo. La experiencia yo. No estaba. Y eso tiene que verlo uno muy claro, con una claridad total. Si no estaba la experiencia yo, el pensamiento tampoco. Si no estaba la experiencia yo, el creador tampoco. Si no estaba la experiencia yo, el mundo tampoco. Eso tiene uno que verlo muy claro. Y viéndolo, que ese es el punto esencial, viendo que no había, uno se tiene que ver a sí mismo en toda circunstancia. Verse a sí mismo es una convicción, no es una visión. Certeza. Se ve uno. Certeza. Ciertamente uno ve que uno es cuando absolutamente no hay nada, y que absolutamente no hay nada es también ahora. Eso es lo esencial, el punto esencial. La comprensión no modifica, no interviene para nada en el funcionamiento del estado de nacimiento. Solo interviene en el sentido íntimo, en la convicción íntima. No está pasando nada. Pase lo que pase, no está pasando nada. Solo ahí interviene. Nadie deviene divino por comprender, porque divino es un concepto nacido del pensamiento. Divino, ¿qué es? Cualquier cosa puede ser imaginada. Todo en el conocimiento funciona por contrarios. Divino, infernal, frío, calor, blanco, negro. Si
no hay contrarios, no hay conocimiento. Entonces uno no debe concebirse de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera, y si uno se concibe, está haciendo de sí mismo un pensamiento. Y eso significa que el conocimiento no me conoce. ¿O sí? Me conoce el conocimiento. ¿Qué puedo decir de mí mismo? ¿Me conoce el conocimiento? ¿Qué ve el conocimiento si me mira? ¿Me conoce la conciencia? ¿Es consciente de mí? Uno comprende inmediatamente que son solo palabras que nombran una actitud, que nombran un conocimiento, un acto de conocer. Consciencia, conocimiento, pensamiento, meditación. Me conoce la meditación. Uno ve inmediatamente que es una actitud mía. ¿Qué pretendo cuando digo comprenderme? ¿Qué es lo que quiero? Si me concibo, estoy comprendiendo solo un concepto. El que quiera que sea. Si no me concibo, eso es comprenderme. Entonces ahí no hay yo. El ego no puede entrar ahí. Ahí no hay pensamiento. No hay concepción. La matriz de concepción no concibe. La matriz de la ilusión no concibe. No hay ilusión, no hay mundo, no hay nada. Y uno comprende en ese momento que sí, que efectivamente. Ilusión, mundo. Todo eso es nada. Un instante de luz, un punto de visión, aparentemente externa, nada más. Y se ve a sí mismo sin ello. Verse a sí mismo sin ello, ¿qué significa? Mientras uno está empeñado en concebirse, en verse como un concepto, no se está viendo. Tiene que haber un detonante, algo tiene que explotar dentro y darse cuenta. Si no, todas las palabras devienen conceptos, las proposiciones devienen acertijos, una suerte de crucigramas. La detonación solo les dará el sentido. Detona. ¿Cómo es? Estoy preguntando por mí mismo, ¿cómo es? Algo detona. Algo conmueve, la flecha ha tocado blanco. Entonces se comprende. La cosa más simple del mundo entonces se manifiesta o se ve o se comprende como la cosa más simple del mundo. Mí mismo, se trata de mí mismo. Algún sabio dice, hay que tener esa audacia, ese valor interno de aceptar que uno es la realidad. Algún sabio dice eso. Pero no es necesario ser audaz, sino simplemente llano. Si detona, uno es totalmente llano.
La realidad no es audaz. ¿Audaz con respecto a qué? ¿Con respecto a una ilusión? Alguien le preguntaba al sabio, ¿y cómo puedo yo ser humilde? Y el sabio le daba una larga plática. Y ante esa pregunta salía aquí, ¿cómo puedo ser yo humilde? Pregúntese usted primero cómo puede ser usted, en qué consiste usted, qué es usted. Y luego humilde o no humilde es una cosa insignificante. ¿Humilde con respecto a qué? Si todo es pensamiento, todo es cero, ¿para qué pretender ser humilde? O lo contrario, o sabio, o arrogante, o decir yo he hecho, ¿cómo lo he hecho? Entonces será muy simple la respuesta. ¿Cómo ser humilde? ¿Cómo ser simplemente? Pasen, que pasen. ¿Hay sitio por ahí? ¿Un sitio o dos? Hay dos. Adelante. Me parece que hay sitio por ahí. ¿Sí? ¿Hay sitio? Es que no tiene los Entonces le preguntaban, ¿cómo ser humilde? Como decía, el sabio daba una larga plática. Pero la pregunta real es, ¿cómo ser? ¿En qué consisto? ¿En qué consisto? Esa es la pregunta, esa es la cuestión. ¿Consisto yo en pensamiento? ¿Consisto yo en cuerpo? ¿Consisto yo en mente? ¿En qué consisto? Si no sé en qué consisto, ¿qué pretendo con ser humilde? ¿O con ser qué? Lo que quiera que conciba. Siempre es una pretensión con respecto a lo que se supone que son los otros, pero cuando uno encuentra quién es uno, comprende que no hay otros. O sea que todos los adjetivos, todos los atributos, humilde, bondadoso, sabio, solo tienen significado con respecto a los demás. De ahí que el punto esencial es la primera pregunta que se ha hecho. ¿Quién había? ¿Quién había? El estado de nacimiento no estaba. Yo jamás había tenido noticia del hecho de sentir. El hecho de sentir no se había producido. De modo que la sensación de mí mismo, la sensación yo, no se había sentido jamás. ¿Qué puedo yo decir de mí entonces? Esa es la cuestión. ¿Era yo humilde? ¿Era yo sabio? ¿Era yo algo? ¿Con respecto a qué? Esa es la cuestión. ¿Qué puedo yo decir de mí? Y uno tiene que tener esa certeza, esa visión, que no es una visión de algo, es una palabra que se usa,
¿Quién había? ¿Qué había conmigo? El estado de nacimiento no se había producido. ¿Qué había entonces? ¿Qué había conmigo? Yo no me niego. Es tan evidente, tan simple. ¿Qué había? Ni siquiera había un conmigo con el que pudiera haber o no haber. Todo esto el conocimiento lo brinda en un acto de completa amistad, siempre y cuando uno se haga las preguntas correctas, las proposiciones adecuadas. ¿Quién había? ¿Por quién era buscado? ¿Qué Dios le creaba? ¿Qué mundo le contenía? ¿Qué deseaba? Estas proposiciones o preguntas no dan espacio a la concepción. La mente no puede concebir. La mente patina. La mente no sabe. El conocimiento no sabe. No sabe la respuesta. La respuesta es uno mismo. La respuesta es uno mismo y eso no es verbal. Pero para eso tiene que detonar. Tiene que detonar, porque si no es un acertijo, como decía antes, como un crucigrama. ¿Quién había? ¿Desde cuándo no había sido conocido nunca? ¿Cuánto había durado? Que no se había sentido jamás yo. ¿Cuánto había durado? ¿Cuánto había durado que este estado de nacimiento no había sido conocido nunca? ¿Cuánto había durado? Jamás me había sido presentado. Este guión no me había sido presentado. ¿Cuándo acepté yo el papel? No se ha producido nunca mi aceptación. ¿Qué significa? ¿A quién demandar? ¿A quién llevar a juicio por mi contento o descontento, por mi frustración o no frustración? ¿Cómo demandar a lo que se llama vida? Decir, ella no me ha dado lo que esperaba. ¿A quién? ¿A qué tribunal recurrir? ¿Cuándo he visto yo escrito en ninguna parte la vida va a ser esto? ¿Qué tengo yo que ver con ella? Entonces se produce esa comprensión, que es el punto esencial. La certeza de uno mismo. La certeza de uno mismo. La certeza de uno mismo no es verbal. La certeza de uno mismo no es un estado. La certeza de uno mismo no es una experiencia. No es sublime. Porque, como he dicho antes, no tiene ningún término de comparación. No es grande ni pequeño, porque no hay nada con lo cual pueda compararse. Certeza de uno mismo, efectivamente. No había ningún mundo, no había ningún yo. Yo no tengo comienzo ni fin. Yo no tengo yo no tengo estados. Yo no existo. Yo no tengo estados. Todo lo que se caracteriza por estados, a eso se le llama existencia. Es siempre, como se ha dicho antes, por términos en oposición o en comparación.
El blanco da la existencia al negro y el negro da la existencia al blanco. El frío da la existencia al calor y el calor da la existencia al frío. El silencio da la existencia al sonido y el sonido da la existencia al silencio. En un sentido, porque el silencio es anterior al sonido. El sonido le revela. Lo mismo que la sensación de mí mismo. La sensación de mí mismo, eso tan íntimo que cada uno lleva dentro y que tiene por cierto que es él, ese sentido de yo, no es nada más que una sensación que me revela mi ser. Pero no es mí mismo, la sensación es el nacimiento. Todo esto tiene que ser minuciosamente pensado, aunque antaño se decía meditado, pensar, meditar, conocer, es la misma cosa, no hay ninguna diferencia. Solo cuando se ignora se habla de meditación o de contemplación o de otras, cualquier otra palabra que se use para distinguirla de pensamiento. Pero es que hay un pensamiento activo, un pensamiento que viene de las proposiciones, que no tiene nada que ver con el pensamiento, la cháchara mental. El pensamiento debe ser desarrollado al máximo, no debe indagar una y otra vez. ¿Quién había? Es una buena proposición, mucho mejor que quién soy yo. ¿Quién había? La respuesta es fulminante. Uno dice, no había nadie, y lo está viendo, no había nadie. No tiene nada más que ver el sueño profundo. ¿Quién hay en el sueño profundo? Uno dice de inmediato nadie, pero al mismo tiempo tiene la convicción de que él está. Porque si no, no puede decir que no hay nadie. Pues igual, ¿quién había? No ve nadie, pero él está. Porque si no, no puede certificarlo. Y al certificar no había nadie, uno se certifica a sí mismo. Y ese es el punto esencial de la comprensión. Sin esa verificación o certificación, uno está perdido en el laberinto del conocimiento. Un caos. Un caos donde, como se ha dicho, todo funciona en función de opuestos. Lo uno da nacimiento al otro de una manera automática. Y uno lo cree verdadero. Y al creerlo verdadero, aunque uno está excluido porque uno es el que tiene la creencia, sin embargo, debido a su concepto, debido a su pensamiento, se cree inmerso en ello. Como uno cree estar inmerso en este mundo, que es solo una vigilia, la vigilia, un estado. Este mundo jamás había sido presencial. Digan lo que digan de él, de la antigüedad que tiene, su antigüedad es ahora, no existe más. Todos los que han atravesado la puerta para entrar aquí, si piensan un instante se darán cuenta, ese acto jamás volverá a repetirse. ¿Dónde está ahora el momento en el que he cruzado esa puerta? No hay posibilidad ninguna de recuperarle. No existe, ha desaparecido. Entonces el estado de nacimiento, sensación de mí mismo y sensación de mí mismo son la misma cosa. Estado de nacimiento tiene 3 estados, 4 estados, como se ha dicho.
Vigilia, sueño con sueño, sueño profundo y conocimiento yo, que es el padre de los tres. En cada uno de ellos uno tiene un tipo de experiencia peculiar, pero esas experiencias no pueden acontecer si no tienen a quien presentarse. Por eso se llaman estados. Un dolor de muelas no tiene dónde acontecer si no hay quien le sienta. Por eso es un estado perturbado de la salud. La salud es siempre, es anterior al dolor. Si la salud no está, y la salud es ausencia de dolor, el dolor no puede manifestarse. Ni el dolor ni el placer. Para el caso vale lo mismo. No hay posibilidad de placer si no hay de trasfondo ausencia de placer. Ausencia de placer, ausencia de dolor, es lo que se llama salud. Y es exactamente igual que esa comprensión de quién es uno. Ausencia de estados. Jamás conocido el estado de nacimiento, jamás sentida la sensación yo. ¿Quién soy entonces? Esa es la cuestión. Para tener la respuesta y no meterse en un caos de conocimiento, ¿quién soy yo? Es una pregunta que hizo un sabio. Pero es larga y no está nada garantizado que tenga respuesta. ¿Quién soy yo? ¿Quién voy a ser el que pregunta? ¿Quién si no va a hacerse la pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Quién voy a ser el que pregunta? Mucho mejor, ¿quién había? Y si se quiere ser muy fino, se puede preguntar, ¿qué había? ¿Qué había? Es tan ingente el poder de esa respuesta que algunos vienen aquí, escuchan la primera vez y dicen, pero habrá que centrar la pregunta. ¿Quién había? Habrá, ¿cuándo? ¿Quién había? ¿Cuándo? Digo, no. ¿Quién había? Escucha con atención. Porque la respuesta es tan ingente que arrasa con todos esos planteamientos de quién había cuándo. ¿Quién había? Es una pregunta directa a ti. ¿Quién había? No había nadie. Yo, según me conozco, según el conocimiento engañoso o falso que me han dado, yo no existía. ¿Qué significa? No se había producido el estado de nacimiento. ¿Qué significa? El conocimiento no estaba. Jamás había conocido ni esto ni eso. Entonces, ¿quién había? ¿Quién sabe que el conocimiento no estaba? Mí mismo sabe que el conocimiento no estaba. ¿Por qué es necesaria la indagación? Llegar a estos puntos. Muy simple, muy simple. Muy simple. No hay posibilidad alguna de olvidarse nunca uno a uno mismo. Jamás. Cuando uno sale de casa, se lleva siempre consigo, ¿verdad? No se deja olvidado allí. Puede olvidar las llaves, puede olvidar el sombrero, puede olvidar lo que quiera que sea, pero a sí mismo no se olvida nunca de él. A él le lleva siempre. Entonces ese sí mismo es el que hace las proposiciones, el que hace las preguntas, porque quiere rescatarse de una prisión angustiosa,
quiere rescatarse de la mentira, quiere rescatarse de lo falso, quiere salir de la película. Una película en la que por otra parte no ha entrado nunca. Cuando se descubre a sí mismo perfectamente encontrado siempre. Y esa es su certeza. No necesita ser audaz, como dice el sabio. Sea usted audaz y diga, sí, yo soy él, la realidad. La realidad no es audaz ni no audaz con nada. Es como decir del sol, voy a ser audaz, voy a dar calor. El sol no es audaz ni no audaz. El sol no sabe ni siquiera que calienta. La pantalla de cine no sabe que está viendo una película. No tiene noticia de las catástrofes o de los amores que están transcurriendo. Pero sin ella no hay proyección. Y la proyección es una ilusión. Como se ha dicho algunas veces, ilusión no significa que no existe. Ilusión no significa que no se ve. Ilusión significa que no existe. Eso está mejor. Se ve, pero no existe. No es lo que parece, sí. Eso quiere decir. Si hay un río fresco en la película, un río fresquísimo, y hay mucho calor en el auditorio, todo el mundo se lanza a beber a ese río. ¿Cuánta agua beberán? Pues igual, cuando uno está totalmente tomado por lo falso, se lanza a beber a un río que no existe. El río del placer, el río del confort, el río de lo que quiera que sea. Ay, yo estoy frustrado, tengo que encontrar mi perfección, tengo que crecer, tengo que... Siempre partiendo de la base de que uno es una pequeña criatura miserable y que a base de crecer, a base de ese pensamiento falso, va a ser alguien digno, alguien sublime, va a tener la experiencia beatífica que llaman la ver a Dios. ¿Para qué quiere uno ver a Dios? Si es una experiencia, dejará de verle. Dios es una película, tiene comienzo y tiene fin. Si dura 120 minutos, cuando llegue el minuto 120, se acaba y pone fin. La experiencia de Dios termina. Lo que quiera que Dios signifique para cada uno de los que escuchan, porque Dios tiene muchos significados. Cada uno entiende lo que entiende, según su conocimiento. Y su conocimiento es totalmente adquirido, totalmente falso. No estaba, no había ningún conocimiento. Eso sí que es de verdad. Ausencia de conocimiento. La comprensión es muy contradictoria, muy sutil, pero muy simple, simplemente detona y ya está, en un instante, y ha detonado, y ya todo viene en cascada, todo se coloca en su lugar. Al que comprende, jamás le pueden colar un gol. Nunca. No ha salido de la pantalla porque sabe que no ha entrado. Entonces no se le puede poner en situaciones comprometidas contra la espada y la pared. Él tiene esa certeza. Y si tiene esa certeza puede indicar. Y en eso consiste un maestro. Un maestro no es nada más que el que puede indicar, como se ha dicho muchas veces. Él tiene esa certeza, sabe la dirección y está ahí. Y entonces puede decir sí, aquí.
con toda naturalidad, sin ninguna inflación. Él sabe que todo el mundo es él, el mismo. Lo que sabe de sí mismo lo sabe de todos. Ni adora ni no adora, porque no hay más que uno. Por eso de la proposición misma se desgranaba, ¿verdad? ¿Quién había? ¿Cómo era él adorado? ¿Por quién deseaba fundirse con él? No había nadie. Esa es la cuestión. Muy bien. Se necesita un pensamiento poderoso, sí. Y ese está a disposición, siempre y cuando uno esté alerta a las dispersiones. Pero si la detonación se produce, el pensamiento poderoso viene solo, es de manera automática. Esa fe en lo que se escucha, fe en lo que se escucha no significa fe en el que lo dice, sino fe en lo que se escucha. Lo que se escucha se está escuchando en uno y está teniendo respuesta en uno. Y es a ese uno al que se le debe fe. Por aquí han pasado gentes que han escuchado a ese uno y después lo han tapado. Yo no sé por cuánto, nunca se sabe. Obturan el pozo, el manantial, y entonces se mueren de sed. Beben tierra y dicen que es agua. Eso es lo que tienen los espejismos. Se ven en el desierto, auténticos ríos, pero solo hay arena. Muy bien. Como decía, meditar. Cuando uno no sabe debe ser guiado. Por eso maestro y guía es la misma cosa. Pero el maestro no da verdad. El ser es el derecho de uno. No es él por derecho. Tiene derecho a saberlo. Es su derecho. Muy bien. ¿Qué dice don Pedro que se trae? Don Pedro. Nada que decir. Nada que decir. Anda, ya no dices nada. ¿Alguna pregunta que otra? Está bien. Es tu derecho. ¿Sí? El maestro es un pobre peón. Si no es hijo de rey, no va a reinar. Aunque venga el pobre del pueblo y diga, tú eres el rey, no va a reinar, ¿verdad? Por eso, es tu derecho. Lo eres y es tu derecho saberlo. ¿Comprendes? Cuando se produce el detonante, ese pensamiento poderoso,
Lo llamen meditación o lo llamen como sea, es un pensamiento intenso que arruga el entrecejo, que abrasa el pecho. Viene solo. Viene solo. Entonces las proposiciones que da el guía pues sirven como ese polvillo que dicen que hay en la atmósfera cuando nieva, un día muy apropiado hoy, ¿verdad?, para hablar de nieve, que dice que es un granito de polvo y alrededor se forman todos los cristales. La proposición es eso, un granito de nada alrededor del cual se forman todos los cristales, toda la comprensión, y si no se forma, no hay nada, no hay comprensión. Entonces se queda en granito de polvo, en unas palabras como otras cualesquiera, ¿verdad? Explicar con conocimiento es una cosa completamente inútil. Si te faltan las preguntas directas, es una cosa completamente inútil, porque el conocimiento funciona siempre negro, blanco, frío, caliente, divino, infernal, estados divinos. Yo quiero expandir la conciencia. Siempre habrá el espacio en el que la expandes que es más grande. ¿Comprendes? Y entonces, ¿hasta dónde la vas a expandir? La conciencia. ¿Qué es eso de expandir la conciencia? Hoy día hay muchas gentes que hablan sin saber de nada, sin saber de nada. No conocen la dirección ni han ido, ni están ahí y hablan. ¿Sí? ¿Expandir qué? Frustración, no hay más que frustración. Van en la dirección opuesta, van en la dirección falsa. Como dice Rick Randice, están en la caja falsa, no han entrado en la caja verdadera. Y entonces el resultado es más frustración. Frustración está totalmente justificada. El derecho, puesto que lo es saberlo, no está teniendo, no se está realizando, por eso se llaman realizados. El derecho no se está realizando, no está teniendo su respuesta, y por eso de ahí viene esa demanda. Es decir, todo el mundo demanda ser feliz, es su derecho. Lo erróneo es donde tratan de abrevar esa sed. Caer en la cuenta y aceptar es lo mismo. Claro, si tú te das cuenta que eres el propietario, inmediatamente lo aceptas o no. Cuando tú compraste la finca ahí donde, o la tierrecita esa que tienes ahí, se firmó la escritura y dices, yo soy el propietario, ¿no? Y ya, dice, es la certeza, ¿no? Ya no te lo vuelves a plantear más, aunque solo es un papel que está en un registro, no eres el propietario de nada. Es como decir, yo soy el propietario de este cuerpo, a ver cómo ejerces la propiedad. Dice, ¿dónde está escrito que tú eres el propietario de ese cuerpo? Ni siquiera está escrito en un registro. Si lo cogen los médicos pueden hacer cualquier cosa y tú no sabrás. ¿Comprendes? ¿Tú qué has de ver con tu propiedad? Además tu propiedad se comporta como a ella le da la gana. Ha llegado a la estatura que ha llegado y tú no las puedes decir ni mu. Y si no es tan bello como el Richard Gere, tampoco puedes decir ni mu. Dice, oye tú, propiedad mía, responde. Mira, quiero que te hagas así. Y entonces le mandas, claro, puesto que eres el propietario y el que manda. ¿Pero obedece ello? No, eso es la apariencia externa. Dile al corazón, late más deprisa. Pero ahora párate, como dicen algunos yogis, y logran parar su corazón una semana. Asombroso. Y después tienen que echarla a volver a andar, porque si no se mueren.
Es una cosa. Pero bueno, tantos años para una necedad de tamaño. Es así, una insensatez, un caos. A ver, ¿cómo ejerces la propiedad de esas bellezas que te caracterizan? ¿Sí? Y así todo. ¿Sí? ¿Sí? Dice, bueno, si llegas a una suerte de equilibrio más o menos... Bueno, ya sabes que la película dura 120 minutos. Este artefacto de nacimiento, este estado de nacimiento, es como una película. Está hecho para durar y tiene fin. Y cuando llegue el minuto 120, pone fin y se acabó. A ver, háblame de ti entonces. Pon el caso de que dice, mira, he empezado aquí, minuto 0, y minuto 120, y ya han coinciden. Háblame de ti entonces. Ya la película termina. Eso es lo importante. ¿Sí? Porque tú no eres la película. ¿O sí? La película sin ti no es, pero tú no eres la película. Eso es lo importante. Todos los actores lo saben. Los actores son gente muy sabia. Por lo menos a mí me lo parece. Se van todos los días al teatro o hacen la película y hacen su papel. Y si lo bordan, son buenísimos actores. Pero cuando llegan al camerino, se quitan los achiperios y dicen, no, si yo no tengo nada que ver con esa persona. O sea, que si tú te quitas todos los achiperios, todos, eso. ¿Comprendes? Esa es la cuestión. Mira que dice Javier. ¿Sí? No tienes nada que ver, ¿verdad? ¿Se entiende? Me alegro mucho. Si se entiende, me alegro mucho. Son cosas sencillas. Solo se vuelven complicadas cuando alguien quiere usar el conocimiento para magnificarse él. Entonces se vuelve complicado. No les voy a enseñar todo, no vaya a ser que entonces me hagan la competencia. Y entonces, bueno, no sabe nada, claro. ¿Quién te va a hacer la competencia? Si no existe, si no hay nadie, no existe más que tú. ¿Comprendes? Hoy no puede el aire acondicionado, se nota calor, ¿verdad? O está esto, no está muy fuerte. ¿Eh? Como todos los días. No me ha oído. No me oye. Bueno. Muy bien. Bueno, Benjamín, ¿ha desaparecido el sufrimiento? Supongo que habrá desaparecido de todo. Una vez que lo has mentado, desaparece. ¿O no? Es que es un sufrimiento, pero si es toda una ilusión, ¿qué sufrimiento? ¿Comprendes ahora? Una vez que uno comprende, no hay vuelta atrás. No vuelve a aparecer el sufrimiento. ¿O sí? Ni bueno. No vuelve a aparecer. A ver qué hay ahí. No sé si habrá para todos. Sí. ¿Has traído unos pastelitos? A ver. A ver. Bueno, a ver qué ha traído. Vamos a ver lo que ha traído.
¿Les ha guardado en la nevera? No, pues Oh, vamos a ver, sí. ¿Te ha costado trabajo llegar? No, tiempo. Tiempo. Es sencillo. Es como todo, la primera vez que se va. A la práctica. Este es de cabello de ángel. Bien. Está bueno, está bueno. Con miel. ¿Se ha oído bien allí? Justito. ¿Se oía? No, pero es que llena. ¿Cómo queda? Otro medio de esos. Está bueno. De esos. Esos son de parte de Juanjo. Buenísimos, ¿eh? Venga. Muchas gracias. Todavía van a llegar. Todavía van a llegar. ¿Qué has hecho? No. Aquí en medio solo. Ya está. No, de verdad. Nos han regalado uno al comprarlos. Hay un pastel mexicano, hermano. ¿Sabes? Un poco picante y ya está. ¿Quieres para la frase? No es grasa, es miel. Bueno. He intentado bajar eso para que bajara, pero no obedece. No, no obedece. Ya no deja tantito. Ahora. A ver.